En esta segunda parte de estos videos de geofísica fuera de la Tierra, esta geofísica extraterrestre, como nombramos en el primer video, vamos a contarles qué podemos decir sobre geofísica, sobre geología que encontramos en asteroides y en planetas. En el video anterior, en la primera parte, hablamos un poco sobre lo que encontramos en asteroides y en cometas, y ahora vamos a hablar de los cuerpos un poco más grandes. Este es, o era el mayor de los asteroides, Ceres, unos Ceres, que fue recatalogado como planeta enano. Es el único planeta enano que encontramos en el cinturón principal de asteroides. Tiene un tamaño de unos 500 kilómetros de radio, o sea, unos 1000 kilómetros de diámetro, una densidad de en torno a 2 gramos por centímetro cúbico, lo que nos indica que en su interior debería haber mucho hielo, mucho roca mezclado con hielo. A medida que se fue acercando la nave Dawn, hace unos años atrás, pudo descubrir que tiene muchos cráteres, que es un objeto bastante homogéneo en forma, bastante esférico, achatado un poquito, pero no tiene grandes montañas, no tiene grandes cráteres. Eso es bastante curioso. Da una vuelta alrededor del Sol en 4 años y medio, un poquito más, y se han encontrado en la superficie minerales hidratados, pero no se han encontrado rastros de hielo de agua, lo cual resultó bastante curioso porque se esperaba encontrar. Pero vamos a explicar un poquito más adelante qué está pasando aquí. Esta es una fotografía de la única montaña que tiene Ceres. Es una especie de montaña de sal, se llama una especie de dedos de sal, que es una extrusión de sal que viene desde el interior. Y podemos ver que la superficie tiene muchos cráteres, ha sufrido muchísimos impactos, y en algunos de ellos cráteres se encuentra este material brillante que llama mucho la atención. Fíjense que la ladera de esta montaña de sal, de un lado está brillante porque hay mucho desprendimiento de material, y del otro lado de la montaña está más oscuro porque hay menos desprendimiento de material. Tenemos muchos cráteres, como les decía, lo cual indica que ha sufrido muchísimos impactos. ¿Y cómo se explica estas manchas brillantes que hay en la superficie, o más que nada en los centros de los cráteres? Bueno, se explica de la siguiente forma. El modelo del interior de Ceres implica que está diferenciado, pero no tenemos un núcleo de hierro en su interior, sino que tenemos una especie de núcleo de piedras. Luego hay una especie de manto donde las piedras estas se mezclan con hielo de agua, hay una especie de salmuera muy salado, y luego hay una corteza exterior. Y entonces cuando un impacto, un pequeño asteroide, golpea la superficie, excava esa corteza y deja salir esa especie de salmuera compuesta de hielo de agua, mezclas de sales de cloruro, con sodio, con magnesio y con amoníacos. Tenemos minerales hidratados y también minerales amoniacados. Son una mezcla de silicatos con amoníacos. La temperatura en la superficie varía entre unos 180 y 240 Kelvin. Recuerden que 0 grados centígrados, que es lo que acostumbramos nosotros a tener como referencia, son 270 grados Kelvin. Por lo tanto, cuando hace muchísimo calor en Ceres, 240 Kelvin, es más o menos 30 grados bajo cero, como podríamos esperar en algún lugar de la Antártida, en Siberia o en el Polo Norte. O sea que no es tan loco este objeto. Podemos encontrar temperaturas que encontramos aquí en la Tierra sin ningún problema. Entonces lo que ha encontrado Ceres aquí en el centro es una especie de sal sulfatada con magnesio. Una cosa muy rara, pero explica muy bien la existencia de este tipo de zonas brillantes en el centro de las cráteres, como la extrusión de material que viene del manto. Esta fotografía fue tomada de unos 380 kilómetros de altura por la misión Dawn, y también se usó el instrumento GRAND, que es una especie de detector, detectaba la composición y las abundancias de los elementos, y se pudo hacer una especie de mapa completo de Ceres y qué elementos podía detectar
en la superficie a través del decaimiento radioactivo de esos elementos. Fue un instrumento muy útil, pero solamente a muy baja altura, o sea, casi rasante sobre el planeta enano Ceres. Luego también se hizo una especie de mapa de gravedad para ver qué tan homogéneo era este cuerpo, entonces se hace una especie de modelo considerándolo completamente homogéneo y vemos la separación respecto a ese modelo en las distintas capas de Ceres. Entonces los azules son con gravedades más bajas, quiere decir que hay menos gravedad superficial en esa zona, como aquí, y hay una única zona donde está la única montaña que hay en Ceres, donde la gravedad se espera un poquito mayor que la respecto al cuerpo homogéneo. Entonces, Ceres básicamente tiene esa particularidad, es muy homogéneo, es muy esférico, apenas achatado en los polos, y tiene muchísimos cráteres en la superficie, pero para nada profundos. Una sola montaña. ¿Qué pasa con Plutón? Otro planeta enano. Este ya sí está orbitando muchísimo más lejos del Sol, por lo tanto las temperaturas son muy bajas. Estamos hablando también de una densidad media de 1.8, recuerden Ceres estaba en 2. Algo. Entonces los modelos del interior del planeta también podrían ajustarse a una especie de planeta diferenciado, planeta enano, diferenciado en un núcleo de roca, un manto de hielo y rocas, y luego una superficie. En la superficie encontramos nitrógeno, metano y monóxido de carbono. Tiene algunos pequeños satélites, muy poquitos, pero ya aquí podemos pedirle ayuda a los geólogos, a los geofísicos y también a los glaciólogos. Pero los glaciólogos van a tener que especializarse un poquito en lugar de hielo de agua, como aquí en la Tierra, en un hielo de nitrógeno, que es esto que estamos viendo aquí. Y entonces, ¿cómo interacciona este hielo de nitrógeno con unas montañas de hielo de agua que tenemos presentes aquí? ¿Y qué pasa cuando algo impacta sobre este tipo de superficie? Que se abren grietas, como podemos ver aquí, y por esta zona de aquí hay una especie de, se llama piel de serpiente, que es lo que se conoce como penitentes, que podemos encontrar en algunos glaciares, ya sea en el norte como en el sur, aquí en la Tierra. Aquí tenemos en detalle, fíjense este patrón de estructuras hexagonales, eso también se ve muchísimo en la Tierra. Aquí podemos ver una especie de, como que el hielo se ha roto y se ha vuelto a juntar, eso se ve mucho cuando se desprende un glaciar en el Polo Norte y se va rompiendo toda esa parte de hielo, varios cráteres en la zona y esa piel de serpiente que podemos ver aquí en detalle. Plutón tiene un satélite que es Caronte. Este satélite, como ven aquí, parece una persona así muy maltratada, ¿no? Tiene muchas cicatrices, tiene fracturas por aquí, muchos cráteres, una zona más lisa aquí en la parte de abajo y una zona con muchísimos cráteres y una gran mancha oscura que hay aquí. Esta mancha está relacionada como una transferencia de material entre la atmósfera de Plutón y la superficie de Caronte, como que hay una especie de conexión, un tubo de conexión entre Carón y Plutón. Y aquí tiene como una gran cicatriz que la podemos ver claramente, una especie de gran cañón del Colorado que hay en esa zona de Caronte. Cuando la nave New Horizon se aleja, se da vuelta y saca esta fotografía tan espectacular de las montañas que hay en la superficie de Plutón y también la atmósfera, las distintas capas de la atmósfera que se pueden observar en Plutón. Esta foto recuerda mucho a esas imágenes que mandan o que se obtienen desde la Estación Espacial Internacional cuando se ve la atmósfera de la Tierra muy rasante. Fíjense el detalle de las montañas aquí en el limbo del planeta, hermosa fotografía, y aquí podemos ver las grandes sombras que proyectan este tipo de montañas o grandes bloques de hielo que salen de la superficie. Recuerden, esto es hielo de nitrógeno y estas montañas son de agua. Esto es lo que les decía de la piel de serpiente, que se encuentran aquí una persona que estudie este tipo de formación, pues se le puede hacer agua a la boca sobre, o encontrar este tipo de formación en un planeta enano tan lejano como Plutón.
La estructura interna, como les decía, entonces tenemos un núcleo de roca, luego una mezcla de roca y hielos, en plural, y luego una especie de corteza de productos orgánicos que envuelven al planeta. Cuando un asteroide impacta y forma un cráter, puede llegar a excavar este material y puede llevar a exponer este manto que hay aquí. Y luego pasamos al planeta Marte, que es el mejor estudiado de todos, uno de los objetivos que tiene la humanidad o las agencias espaciales para ir a vivir sobre el planeta Marte. Entonces, muchísimas naves espaciales han ido a Marte y es después de la Tierra, el planeta mejor estudiado en su geología, en su geofísica. Y podemos ver imágenes de muy alta resolución, donde podemos ver algunos cráteres que nos da información sobre la superficie, cómo es el efecto de ese impacto. Podemos ver formaciones como este tipo, donde se pueden distinguir las formaciones geológicas que se van separando, grietas o incluso como una especie de delta, ¿no? Como que hubo agua líquida en esta zona. Y estos son los lugares donde irían a aterrizar las misiones espaciales, donde serían los de mayor interés. Claramente aquí vemos una especie de formación donde hubo agua líquida que llegó a esta parte, y esto parece un río que movió el agua hacia alguna dirección. Se cree que hubo agua líquida a algunos metros de océanos en la superficie del planeta Marte, y que luego el agua esta o se evaporó o se filtró hacia capas más internas de la superficie de Marte. Podemos ver las laderas de esas, aquí podemos ver como una especie de gran cañón, ¿no? Y formaciones de montañas, donde sería el sueño de los escaladores venir a escalar aquí, más que nada porque la gravedad es bastante menor y sería bastante más fácil escalar. Cráteres más nuevos, porque esta zona fue como irrigada, fíjense cómo está clarísimo cómo las corrientes de agua vienen en esta dirección hacia la zona más profunda de este gran cañón. Y la última de las misiones, creo, fue la misión InSight, que la novedad de toda ella fue de colocar un sismógrafo en la superficie y medir maremotos. Ha detectado algunos. Los terremotos aquí en la Tierra son a causa de los movimientos de las placas tectónicas, pero en Marte se cree que esos efectos son debido a otro tipo de material, porque no hay placas tectónicas en el planeta Marte. Espero haberlos informado bastante sobre la geofísica de estos cuerpos que encontramos en nuestro sistema solar, y me despido hasta el próximo video. No duden en inscribirse, en suscribirse en el canal y comentar si tienen alguna pregunta. Muchas gracias.